Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los hermanos de Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión le dijeron en son de reproche: ¿Has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos? Pedro entonces comenzó a exponerles los hechos por su orden, diciendo: Estaba yo orando en la ciudad de Jaffa, cuando tuve en éxtasis una visión. Una especie de recipiente que bajaba, semejante a un gran lienzo, que era descolgado del cielo, sosteniendo por los 4 extremos hasta donde yo estaba. Miré dentro y vi cuadrúpedos de la tierra, fieras, reptiles y pájaros del cielo. Luego oí una voz que me decía: Levántate, Pedro, mata y come. Yo respondí: De ningún modo, Señor, pues nunca entro en mi boca cosa profana o impura. Pero la voz del cielo habló de nuevo: Lo que Dios ha purificado, tú no lo consideres profano. Esto sucedió hasta 3 veces, y de un tirón lo subieron todo de nuevo al cielo. En aquel preciso momento llegaron a la casa donde estaba 3 hombres enviados desde Cesarea en busca mía. Entonces el Espíritu me dijo que me fuera con ellos sin dudar. Me acompañaron estos 6 hermanos, y entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó que había visto en su casa al ángel que en pie le decía: Manda recado a Jaffa y haz venir a Simón, llamado Pedro. Él te dirá palabras que traerán la salvación a ti y a tu casa. En cuanto empecé a hablar, bajó sobre ellos el Espíritu Santo, igual que había bajado sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo que el Señor había dicho: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo. Pues si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Oyendo esto, se calmaron y alabaron a Dios diciendo: Así pues, también a los gentiles les ha otorgado Dios la conversión que lleva a la vida. Palabra de Dios. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y te daré gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: en verdad les digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz. Y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños.
Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar, matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. La Iglesia no se hace solamente para el pueblo de Israel, es decir, para aquellos que acepten el mensaje y la persona de Jesús. La Iglesia comienza a abrirse, pero en la mentalidad judía caben preguntas como: ¿el Mesías es para todo el mundo o solo para las ovejas descarriadas de Israel? ¿La muerte de Jesús fue solamente para salvar a aquellos del pueblo de Israel que estaban perdidos? Y comienzan otras preguntas en orden a la ley. Ahora, ¿qué es lo puro y qué es lo impuro? ¿Está permitido que nosotros, los creyentes en Jesús, nos juntemos con los paganos? ¿Eso será lícito? ¿Será lícito que ellos también crean y sean admitidos a esta nueva modalidad de vida que Jesús nos ha dejado? Comprenderá entonces Pedro, con la visión que uno narra el libro de los Hechos de los Apóstoles y que él mismo después cuenta a los otros partidarios de la circuncisión, que Dios es el Salvador de todos, que Dios no discrimina, que Dios es incluyente y no excluyente, y que las puertas del corazón del Padre está abierta para todos los hombres de toda la raza, lenguas, pueblos y nación, y que nada de lo que entra en el hombre es impuro, sino por el contrario lo que sale de él, de su corazón, de sus pensamientos. Y entonces los extranjeros también están llamados a la salvación, se aceptan entrar por la puerta. Ya nos lo va a decir San Juan. Jesús se presenta ahora como la puerta para entrar al redil, al rebaño del Señor. Y así nace la nueva comunidad cristiana, solo a través de aquellos que pasan por la puerta que es Jesucristo, se constituye el nuevo pueblo de Dios. Ese nuevo pueblo de Dios que en primera instancia surge de los discursos de San Pedro. Se convertían por miles, se bautizaban y luego comenzaban a profundizar también en la Escritura, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, que todo lo que se decía de Jesús era verdad. Pero la nueva vida cristiana necesita alimento y el nuevo pueblo necesita cuidados y orientación. Entonces van a ser la reflexión de la palabra, la celebración de la palabra, el repetir lo que Jesús mandó hacer en memoria de Él. Cuantas veces lo hicieran, háganlo en memoria mía, aquello de la cena. Y Jesús se había presentado como el pastor del pueblo. Él era el buen pastor y entonces sus seguidores eran las ovejas. Surge entonces que de parte de la comunidad cristiana tiene que haber desvelos y cuidados para poder que cada uno de los que comienzan a caminar en ese nuevo estilo de vida conozcan y amen personalmente a Jesucristo. Cada uno tiene una historia y Jesús sabe, porque conoce el corazón del hombre, cómo es esa historia. Entonces, ningún líder humano, ningún seguidor de Jesús en el Evangelio puede sencillamente presentarse como autoridad propia. Es solo Jesús. Nadie puede usurpar el puesto de Él y nadie puede decir quién se sienta a la derecha o a la izquierda de Dios Padre, porque eso lo tiene reservado el Padre. Pero para aquellos que son fieles
a lo que Dios Padre ha querido. Brota entonces la tarea de la iglesia. Si la iglesia tiene el buen pastor, la tarea de cuidar se llama pastoral. Vienen las actividades pastorales, que es lo que la iglesia va a realizar en el transcurso de los siglos, para hacer que el hombre en cada generación sea orientado y acompañado en la comprensión del camino por donde peregrina al encuentro con Dios. Y es precisamente que ese camino va llevando al pueblo de Dios a vivir su experiencia personal. Pero quien dirige no puede ser persona mercantilista, que era lo que veíamos en el Evangelio de ayer con el famoso asalariado. El famoso asalariado le interesa es ganar de las ovejas y no dar a las ovejas. Jesús se ha dado, se ha entregado, ha donado su vida para salvar las ovejas. Y el mercenario, el ladrón, entra, mata y destruye. Y Jesús ha venido para que tengamos una vida con propósito, una vida con sentido espiritual, una vida con sentido de eternidad. Entonces fíjense en que Jesús viene no a servirse, sino a servir. Y no vino a que ganar de las ovejas para Él, vino a entregar, a dar su vida. Y ante todo, para seguir a Jesús hay que excluir los oportunismos, las ventajas, las ganancias. Hay que imitarlo a Él. Hay que lavar los pies, porque el pastor unge las ovejas y las regresa al rebaño. Continuemos orando por nuestros pastores. Personalmente les pido, oren por mí. Agradezco a todos los que me han hecho llegar los saludos con motivo de la jornada del Domingo del Buen Pastor. Dios les bendiga, pero ante todo no es solo orar un domingo, hay que orar siempre. Y en ello ya es repetitivo el Papa Francisco. No se olviden de orar por mí. No se olviden también de este siervo de Dios que, siendo un ser común y corriente como cada uno de ustedes, no tiene, digamos, todas las cualidades y el perfil del legítimo y buen pastor, pero aspiro a tenerla, y es mi trabajo de cada día, y cuento con la oración de cada uno de ustedes. A todos les deseo un día lleno de la presencia del Señor, porque verdaderamente Él ha resucitado y vive entre nosotros. Aleluya. Y la bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.